¿Cuántos quieren escuchar una palabra de Dios? Nadie, poco. Vamos a retroceder, ¿ya? ¿Cuántos quieren escuchar una palabra de Dios? ¿Cuántos necesitan una palabra de Dios para sus vidas? Están atentos ahí, queremos oír a Dios hablar a nuestra vida. Sabemos que Dios es el que edifica a través de su palabra nuestra vida. Amén. Estuvimos hablando de gracia y verdad la semana pasada. ¿Cuántos se acuerdan? Iba a hacer lo que hizo el pastor Juanito el otro día de regalar un libro para el que se acordaba de la prédica, se me olvidó. Estuvimos hablando de gracia y de verdad. ¿Se recuerdan la semana pasada para los que vinieron? La gracia es lo que Dios te dio como un regalo no merecido. ¿Qué te dio el Señor? Te bendijo el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos levanta la mano y dice soy bendecido? La Biblia dice que tú eres bendecido con toda bendición. Voy a de nuevo hacer esto. Es que la Biblia dice que tú fuiste bendecido con toda bendición. Eso es gracia. Amén. La verdad es que tú manifiestes tu bendición. La verdad es que la gracia se transforme en algo que se vea. De eso estuvimos hablando la semana pasada, de gracia y verdad. Tú tienes las promesas de Dios en tu vida. Dios ha dicho cosas buenas. Esa es la bendición que tú portas. Que Dios habló algo bueno de ti. Que Dios dijo cosas buenas. Que Dios dijo todo lo contrario a lo que la gente dice que tú eres de mala forma. Dios dijo una buena palabra sobre ti. Eso es la bendición. Porque Dios todo lo hizo a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando tú tienes una palabra, eres un portador de la bendición, de la buena palabra, de lo que Dios dijo bueno en tu vida, debes manifestarlo en una verdad. ¿Qué significa eso? Que la gente vea que eres un bendecido hijo de Dios. Y no estoy hablando de forma material, estoy hablando en todos los ámbitos. Estoy hablando que la gente, usted no tiene que disimular en una discusión que usted es un hijo de Dios. Y eso hacemos siempre, disimulamos. Nos camuflamos. ¿O no? ¿Cómo disimula usted? Entra en el juego y discute con la otra persona. Ahí usted está disimulando que es un hijo de Dios. Usted no tiene que disimular que lo que la Biblia dice de usted se transforme en una verdad. ¿Cómo? Que cuando haya un conflicto, usted le dice, perdóname hermano, me equivoqué hermano. Ayúdame a tener una mejor reacción la próxima vez. Amén. Eso es que la gracia se transforme en una verdad. Amén. Vamos a ver cómo influye lo que estamos oyendo en que la gracia se transforme en una verdad. Vamos a la palabra. Lucas 8, versículo 18. Vamos a tratar de ir rápido. ¿Lo arreglaron? Gracias, Señor. Yo sabía. Dígale, hoy vamos a hablar de oír, entender y creer para después ver. Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Oír, entender, creer para que después puedas ver. Porque estamos en un tiempo donde queremos que lo que Dios dijo de nosotros se manifieste, que la gente vea. Amén, que el vecino vea que yo soy un hijo de Dios. Porque las palabras muchas veces la gente va a creer más a tu fruto. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No por lo que hablan ni por lo que saben, por los frutos los van a conocer. Y eso es lo que tenemos que manifestar. No por lo que Dios dijo que somos es que lo que los van a conocer. Lo que Dios dijo que somos, somos. Pero lo que debe transformarse en una verdad, eso es para que la gente vea y quiera tener lo que tú tienes. ¿A quién? A Cristo en tu corazón. Eso es que el verbo se haga carne. Que lo que Dios dijo como una palabra sobre tu vida se manifieste en verdad y la gente pueda ver lo que tú portas de Dios, que sea visible lo que tú dices. Porque nos paramos muchas veces y decimos, no, yo soy un hijo de Dios y soy sano por las llagas de Cristo y soy próspero y todo lo que mis manos tocan prospera y lo que mis pies pisan, poseo, pero eso tiene que transformarse en una verdad. Eso es el tiempo que viene de parte de Dios para la iglesia. Que lo que se dice de la iglesia, que lo que se dice de los hijos de Dios se transforme en algo visible. Y que ya no solo sean sueños, sino que sean sueños cumplidos. Aleluya. Por eso tenemos que tener cuidado como oímos. Amén.
Por eso la Biblia dice, mirad pues cómo oís. Dígale al que está a su lado, hay que tener cuidado. ¿Cómo oímos? Por eso es importante que tú vengas reunión tras reunión y que se forme no me gusta esa palabra, pero lo vamos a emplear, un hábito en tu vida. Que tú vengas a las reuniones, que sea importante, que sea primordial, que tú vengas los domingos y ojalá los jueves y que puedas apartar el tiempo para venir a oír a Dios. Y que no sean más importantes otras cosas que venir a la iglesia, porque en la iglesia tú vas a construir a través de una palabra de Dios tu vida. A través del oír, diga del oír, del entender, del creer, para poder ver. Por eso estamos en este lugar, no por cábala, no porque si voy me va bien, no, y si no voy ya voy a andar mal durante la semana. Tú estás en la iglesia porque tú has decidido por voluntad propia crecer y manifestar el Cristo que se te fue dado y que se te fue puesto cuando tú levantaste tu mano y dijiste, Señor, te recibo en mi corazón. Tú vienes aquí para que el Cristo que portas dentro crezca en ti y lo puedas manifestar hacia los demás. No se creyó mucho eso, ¿cierto? Ese es el evangelio. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Quiero decirte que la tarea es que el Cristo que tú portas dentro de ti se manifieste y sea visible. No que solo sea lo que tú dices, no, yo tengo al Señor en mi corazón, sí, pero que ese dicho, ese verbo que tú has dicho, que tienes y portas a Cristo en tu corazón, se manifieste, se haga carne. Por eso tienes que cuidar lo que oyes. Amén. Oír con atención. Mira, la NBI dice, oigan bien. No distraído, no mirando el celular, no al baño, bueno, a menos que sea una necesidad extrema, pero no tiene que estar distraído, tú tienes que estar atento a la palabra. La NBI dice, pongan mucha atención, pongan mucha atención. Y se tiene que transformar en algo importante para tu vida. El venir a la iglesia, el escuchar la palabra, el congregarte. Por eso Pablo decía, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a provocar que el Cristo que tú portas dentro crezca en ti y sea visible hacia los demás. ¿Cómo va a ser visible? Si tú vienes aquí y la palabra el día domingo nos habla el Señor y escuchamos a Dios hablar que hay que perdonar, que hay que amar a nuestros enemigos. Y cuando tú te enfrentas a una situación, ¿cómo puede ver las personas que el Cristo que está dentro de ti ha crecido? Es porque tú ya no entras en conflicto. Tú vas y te humillas, porque la palabra dice, el que se humilla, Dios le exalta. Entonces ya no entramos en conflicto, ya no entramos en pelea, sino que yo voy y digo, perdóname hermano, ayúdame hermano, o aguanto lo que me dicen y después voy y le digo, hermano, yo pienso que tú estás equivocado, pero cualquier cosa que yo te haya hecho, perdóname. Eres mi hermano, eres mi familia. Ahí es cuando tú vas a manifestar el Cristo que tú dices tener dentro. Amén. Amén. Debemos oír con atención. Debemos poner mucha atención. Por eso el Señor hace un análisis de las personas que oyen en Mateo 13, versículo 19. Y lo vimos también la semana pasada. Es importante el oír. Dígale al que está a su lado, es importante cómo estamos oyendo. Por eso tú tienes que venir continuamente a la iglesia para que no pierdas el hilo de lo que se predicó, de lo que Dios habló. Porque esto es así. Tú has decidido que Dios te hable desde este lugar. Oír la voz de Dios en el sonido de un predicador. Eso lo decidiste tú, por eso vienes a este lugar. Por eso tú vienes a la iglesia. Porque tú has decidido que la persona que se para aquí adelante y que hable sea lo que Dios te va a hablar. Es impresionante cuando uno baja y le digo, pastor, ¿sabe qué? El Señor me habló hoy día. Y mi Señor me habló porque yo tenía unas situaciones y me dice la situación y yo digo, ¿y cuándo dije eso? Eso es que Dios le habló.
Porque no necesariamente es incluso el tema de la prédica. Simplemente Dios te va a hablar en algo que el pastor va a decir. Porque Dios quiere hablar a tu vida. Vamos. Cuando alguno oye la palabra del reino. Hola, Jimmy. Ahí está el Jimmy. Diga, es importante oír. Pero también es importante entender. Amén. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Tú tienes que oír y entender. Oír y entender. Por eso la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír. Amén. Mira, la palabra oír es acoe y significa oír constantemente para poder entender. Amén. Entonces tú oyes. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Para que tú oigas reunión tras reunión lo que Dios te está hablando. Entonces puedas edificar tu vida y de una vez por todas tener los resultados que Dios dice que vas a tener en su palabra. Diga, acoe. La palabra oír, acoe. Oír constantemente. Oír. La fe viene por el oír y el oír y el oír. Constantemente la palabra de Dios para que la puedas entender. Porque solamente el oír no te va a ayudar. Tú tienes que entender lo que estás oyendo. Y esto no es de ahora, esto no es un problema que tenemos ahora como nosotros porque estamos aquí. No, esto viene desde el Génesis. Cuando el Señor le dice al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás porque ciertamente morirás. El hombre oyó, pero no entendió. Porque si hubiese entendido, no hubiese comido. Porque el oír y entender produce automáticamente obediencia. Levante su mano y diga obediencia. Cuando tú entiendes, obedeces. Una prueba de lo que lo que tú has oído, que lo has entendido, es que has obedecido. ¿Dicen amén a eso? ¿Cuál es la prueba que yo estoy oyendo? Es que obedecí, es que entendí y obedecí. Porque si tú viniste el día domingo y hablamos de perdón, y tú, el Señor, como cuando en el colegio te pasas la materia, y de ahí, después de la materia, ¿qué viene? La prueba. Entonces, oíste que había que perdonar, que era bueno perdonar, que es bueno que tú te alinees con tu hermano. Que la palabra dice que los que están peleados están en la misma línea de los fornicarios, y voy a decirlo, pero de los adúlteros están en la misma línea. Nos enseñó la pastora un día jueves. Entonces, si tú tienes un problema, soluciona tu problema. Amén. Si la palabra te habló de eso y tú oíste la palabra y dijiste amén. Y hablaste y dijiste, amén, sí, esa palabra es para mí, el Señor. Y después viene la prueba durante la semana. Pero tú no pasas la prueba, es señal de que solo oíste. Porque si hubieses entendido, hubieses obedecido. El hombre solo oyó. Adán solo oyó. Porque no, o si no, no hubiese agarrado la manzanita cuando Eva se la pasó. Hubiera dicho, no, si el Señor dijo que de ese árbol no. ¿O no? Entonces nosotros decimos oír y también decimos entender, pero el oír y entender se debe manifestar en el obedecer. Amén. Levante su mano para que lo repita y se quede grabadito en su corazón y en el mío. El oír y el entender se debe manifestar en obedecer. Y en no obedecer al pastor, si el pastor en realidad da lo mismo, usted debe obedecer a Dios. Amén, a lo que Dios dice en su palabra, que el pastor le explica de la mejor forma y según la gracia que Dios le haya dado a cada pastor, se le puede explicar para que usted oiga y entienda y se manifieste en una obediencia. Amén.
el oír produce fe. Dígale que está a su lado, el oír produce fe. Y el entender produce obediencia. Y la obediencia es el siguiente peldaño de la fe. Amén. La obediencia es el siguiente peldaño. Cuando tú tienes fe y dices tener fe, se debe manifestar en que obedeces a Dios. ¿En qué? En desafíos. En desafíos. Si se presenta un desafío y tú dices, no, yo tengo fe, eso debe manifestarlo en obedecer a Dios. Amén. Como lo manifestó Pedro. Pedro le dice al Señor, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre el agua. Ven, le dijo Pedro. Y Pedro bajó y caminó. La fe se transformó en una obediencia, porque la obediencia es el siguiente peldaño de la fe. Es el nuevo nivel de la fe. Amén. Por eso el hombre debía obedecer. Cuando el hombre desobedece, ahí necesita fe. Pero cuando tú tienes obediencia, ya la fe pasa a ser parte de tu esencia. Porque tú obedeces a ojos cerrados lo que Dios está hablando, lo que Dios dijo en su palabra. Entonces ya prácticamente la fe se vuelve parte de ti. Y tú solo caminas y todo lo que Dios ha prometido. Por eso la Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. La obediencia, dígale que está a su lado, la obediencia. ¿Qué otro tema podemos ver en obediencia? El diezmar. ¿Le gusta ese tema? Y eso que no venía preparado para hablar de él. El diezmar, el ofrendar. Amén. Si tú solo oíste una enseñanza de diezmar, vas a tener problemas en tu cabecita. Y vas a decir, no, que el pastor, que el auto, el pastor y la empresa, y todas las cosas. Claro, porque solamente oíste, entonces te vas a enrollar y va a ser difícil para ti el obedecer o el entender. Pero si tú oyes la palabra y entiendes la palabra, tú vas a ver que el diezmo y la ofrenda es el sistema que Dios predestinó para que tú fueses bendecido en forma o de manera financiera en tu vida. El diezmo y la ofrenda es para quitarte del corazón lo que Dios dice que es el amor, el mal amor. Porque la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces cuando tú tienes que sacarte o desenamorarte de un billete de 10 luquitas, Dios te está ayudando a que se manifieste la bendición en tu vida. El sistema de Dios es dar. Por eso la Biblia dice dar. Dad y se te devolverá. Medida buena, apretada, remecida. Amén. ¿Está bueno este tema? Entonces cuando tú oyes y entiendes, obedeces. Y cuando obedeces pasas a un nuevo nivel. El tema del diezmo es nosotros lo hemos visto como la parte... O sea, los más espirituales, o sea, los que ya llevan 10 años o los que ayunan 40 días, esos son los que diezman. Quiero decirte, hermano, que el diezmo es lo poco. Amén. Diga amén. El diezmo es lo poco. La Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El diezmo es la obediencia más básica del creyente. Es la parte más básica del creyente. Y usted se puede ir molesto de esta reunión o puede ser la noche más redentiva de su vida y que las finanzas comiencen a fluir de la manera que Dios dice que va a fluir. Porque la Biblia y Dios dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y se derramará bendición hasta que sobreabunde. Amén. Aleluya. Entonces el diezmo y la ofrenda no es el fin del cristiano. No es cuando tú soy súper espiritual, no, eso es lo básico. Eso es lo que le debería costar menos a usted. Lo más fácil es diezmar. Porque si usted entendió que es la manera que usted tiene de activar las finanzas del reino de Dios a su favor,
No solamente oyó, porque nosotros oímos, entonces oímos que el diezmo es, no, que me quieren sacar la plata, me quieren sacar la plata. No, es el sistema que Dios creó para bendecirte a ti, para bendecir tu vida, para que las finanzas del reino jueguen a tu favor y que las ventanas de los cielos se derrame la bendición hasta que sobreabunde. Por eso debe oír y entender. Desde que yo 14 años que voy a la iglesia, desde la segunda reunión que fui, diezmé. Puedo hablarte con propiedad de esto. No tengo temor a hablarte de esto. Y yo sé que las personas que diezman en este lugar se pararían aquí y dirían, sí, pastor. Ahora, cuando tú diezmas, provocas que las ventanas se abran. Entonces no es el final, eso es el inicio. Es el inicio, hermano. O sea, tú diezmas y lo que haces es poner las finanzas o todo lo que significa finanzas en el reino de Dios a tu favor. Entonces tú ahora puedes hacer, tú puedes ir y armar una empresa porque estás respaldado por las finanzas del reino de los cielos. Entonces tú ahora puedes hacer, tú tienes una identificación que dice que las finanzas del reino de Dios juegan a tu favor. Entonces todo lo que hagas, todo lo que emprendas, todo lo que sueñes y todo lo que has anhelado se va a manifestar porque tú has hecho lo correcto delante de Dios. Aleluya. Y existe también la otra forma, con tu fuerza, con horas extras, con un mayor esfuerzo y un mayor sacrificio. Y eso también va a provocar, porque Dios nunca te va a desamparar. Pero hay una manera más fácil, y es la manera de Dios, que es sembrar y diezmar en el reino de los cielos. Amén. Amén. Eso es lo poco. Por eso el Señor dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Tú no debes tenerle miedo a esto. Esto es, y tú sabes que aquí estamos construyendo. Y donde tú vayas, en el lugar donde estés, si tú te vas a cambiar de casa y por fuerza mayor te vas a otra iglesia, hermano, esa es la manera que Dios creó y estipuló y predeterminó para bendecir tu vida. Esa es la manera. No hay otra manera. Y a lo mejor tú viniste por primera vez y estás escuchando eso. Esto es glorioso. Porque generalmente y la mayoría de las veces es porque nosotros tenemos problemas financieros. Y esa es la manera. Entonces te estoy dando una clave rápida, fácil. La manera de Dios es que tú pases aquí, dad y se te devolverá. La manera de Dios que si tú ves a un hermano en aprietos, meta la manito al bolsillo y siembres en tu hermano. La manera de Dios es que si ves una persona botadita en el suelo, un indigente, no solamente diga, no, si la quiere para tomar. No, tú te metes la mano al bolsillo y lo bendices. ¿Sabes por qué? Porque dad y se te devolverá. Pero no lo mismo que diste, sino que una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Creo que de 3 años que llevo en este lugar, como iglesia, es la segunda vez que hablamos de este tema. Pero también siento que es necesario hablar de este tema. Porque no se va a manifestar de otra forma. Vas a tener que esforzarte demasiado. Vas a tener que trabajar embrutecido. Hay una manera más fácil de que las cosas te resulten. Y es sembrar, respaldar tus finanzas en el sistema correcto, que es el sistema de Dios, el sistema del reino de los cielos. Amén. Y eso era bonus track. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende bien el malo. ¿Sabe por qué no te ha dado resultado? Porque no has entendido. Porque es imposible de que Dios nos esté mintiendo. Y el Señor nos dijo que nosotros fuimos bendecidos. Entonces nosotros
El Señor nos dijo, tú eres bendecido con toda bendición, y nos quedamos así como esperando que del cielo caiga algo. Pero Dios está trayendo una nueva palabra que todos lo tenemos dentro y que debemos manifestarlo. Y que en la medida de que el Cristo crezca en nuestra vida, las promesas de Dios se van a manifestar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mira, lee el 23, Seba. Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra. Esto es la responsabilidad de la iglesia en general. Ser una buena tierra para que el que esté sembrado de fruto. Este es el que oye y entiende. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Dígale al que esté a su lado, oír y entender la palabra. Y da fruto. ¿Quién es el que da fruto? ¿Quién es el que da fruto? Uno da fruto. En el entender yo doy fruto. No es que entienda y el fruto viene. No, yo entiendo y doy el fruto. Amén. Y produce. ¿Quién produce? ¿Viene la producción o de mí sale la producción? Eso es lo que nos dice la palabra. No es que yo oigo y entiendo y me siento a esperar que Dios haga. No, porque todo fue puesto dentro de ti. El suplir y todo lo que Dios y lo que tú necesitas para que tu vida sea buena fue puesto dentro de ti, y eso lo vimos la semana pasada. Todo fue puesto dentro de ti. Entonces tú eres el que da fruto. Los frutos del manzano vienen externo o el manzano los produce. La producción del manzano viene desde fuera o las produce el manzano. Eso es lo igual con nosotros. Nosotros producimos, nosotros damos fruto. ¿Cuándo? Cuando oímos y entendemos la palabra. Por eso es tan importante que tú entiendas. Por eso es tan importante que tú vengas a las reuniones. Por eso es tan importante que tú vengas reunión tras reunión a oír la palabra. Porque a lo mejor a la primera no te queda. Pero el oír y el oír y el oír constantemente produce que entiendas. Y cuando tú entiendes, obedeces. Y cuando obedeces puedes creer. Y cuando puedes creer, lo vas a ver. Lo vas a ver manifestado en tu vida, hermano. Aleluya. Lo vas a ver. ¿Se recuerdan que un día les prediqué de Tomás? El incrédulo. Y la Biblia nos iba diciendo que siempre cuando se aparecía... Leámoslo. A ver, eso es Juan 20, versículo 24. Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Cuando Jesús vino. No estaba. Siempre cuando Jesús se aparecía, no estaba. ¿Por qué? Porque era incrédulo. Aparecía el Señor y no estaba Tomás. Porque era incrédulo. Entonces el ser incrédulo, ¿qué es lo que provoca en tu vida? Que no veas a Dios manifestado en tu vida. Porque todo lo estás cuestionando. Porque alguien predica, no, pero es que no, yo no, tengo que yo voy a llegar a la casa y ahí voy a buscar. No, cree, hermano. Mira. ...27... El Tomás dijo, no, si no meto la mano y no meto el dedo, no voy a creer. Y se aparece el Señor. Luego dijo a Tomás, ¿quién? El Señor. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. No seas, dígale que está a su lado, no seas incrédulo, sino creyente. Porque el oír te va a llevar a entender y el entender te va a llevar a creer. Y si puedes creer, lo vas a ver. Hermano, si puedes creer, lo vas a ver. ¿Qué vas a ver? Las promesas de Dios en tu vida. Versículo el 21:1 se va. Después de esto Jesús se manifestó. Diga, Jesús se manifestó.
El Señor se manifestó. El Señor se manifestó. Eso cambió. Jesús cambió la naturaleza de Tomás. Le dijo, no seas incrédulo, ahora sé un creyente. Por eso nosotros debemos cambiar nuestra naturaleza de incrédulo a creyente. Creer lo que Dios está hablando. Si tú has decidido venir a este lugar, tú tienes que creer a la voz de Dios o a la voz de Dios que sale en medio del sonido del predicador. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Dios te está dando testimonio de lo que el pastor está hablando, ¿es verdad? Amén. Si tú no puedes escuchar la voz de Dios en el sonido de un predicador, te voy a dar un consejo. Busca un lugar donde puedas oír a Dios hablar, porque o si no tu vida no va a poder ser construida en los parámetros que Dios quiere, que es su palabra. Si tú dices, no, yo en ese lugar, en Aguas para Sanidad, yo no oigo a Dios. Hermano, siéntete en la libertad de buscar un lugar donde puedas oír a Dios. Porque de eso se trata. Oír, entender, creer, para después ver. Después de esto Jesús se manifestó otra vez, diga otra vez, a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Siguiente versículo. Estaban juntos Simón, Pedro y ¿quién más estaba? Tomás. ¿Por qué estaba Tomás? Porque ahora ya no era incrédulo, era creyente. Y el ser creyente va a provocar que Dios se manifieste. Y que en cada situación que tú estás pasando, se manifieste el Señor. Esté contigo el Señor. Y venga el Señor a tu rescate. ¿Por qué? Porque tú ya no eres un incrédulo. Tú pasaste de incrédulo a creyente. Aleluya. Por eso estaba Tomás, llamado el hijo Natanael de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Por eso tú tienes que ser creyente, no al pastor. Olvídate del pastor. Tú tienes que ser creyente a la voz de Dios. Tú sabes qué es lo correcto. Tú sabes qué es lo que está correcto. No, tú has leído la palabra. Dios mora, el Señor Jesucristo mora en ti. El Espíritu Santo mora en ti y Él te ha convencido de lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tú tienes que oír, diga oír. Entender. Creer. Para después ver. Tú tienes que creer que Dios se va a manifestar en un desafío de tu vida. Tú tienes que creer cuando entendiste la palabra, cuando fundamentaste tus finanzas en lo correcto y en lo que Dios nos enseña en su escritura. Cuando fundamentaste, ahora tú tienes que pasar a un nuevo nivel. ¿Cuál? El de creer. El de creer que si tú estás soñando con una nueva empresa o con un mejor trabajo o con sanidad o con una mejor relación matrimonial o con una mejor relación con tus hijos, tú tienes que creer que Dios se va a manifestar porque tú has entendido una verdad. Mire, ¿cuántos dicen, oh, yo no puedo tener paz, no duermo bien por las noches? ¿Cuántos han dicho eso? Oh, la pared. Hay puro filete aquí, menos mal. Yo a veces no puedo dormir, soy el único, hermano. La Biblia nos dice que aprendamos del Señor, porque Él es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Amén. ¿Cuántos quieren descansar así como que duermen 3 horas y se levantan como que han dormido 2 días? Manso y humilde. Ahí tiene la respuesta. Si para todo lo que usted necesita es manso y humilde. Usted quiere ser puesto en un lugar en su trabajo, quiere ascender, humíllese. Humíllese. Porque si usted quiere ser exaltado, tiene que humillarse. Ese es el método, ese es el sistema de Dios para que usted suba de grado. Humíllese. ¿Qué es humillarse? Vaya y pida perdón. Es que Él tiene la culpa. No le interesa a usted. Usted quiere entrar en el sistema de Dios y que lo que Dios dijo se manifieste en su vida. Entonces vaya usted y humíllese. Tenga o no la culpa, usted va y se humilla. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Y estoy seguro que esta semana va a tener 20 oportunidades, hermano. Si oyó y entendió. Y ahí va a provocar
que obedezca. Y cuando obedece va a comenzar a creer que va a ser exaltado. Y cuando comienza a creer que va a ser exaltado, usted se va a ver exaltado. Y todo lo que ha soñado, y ese aumento de sueldo, y ese aumento de jefe que usted quería, se va a manifestar. ¿A causa de qué? Solamente con el sistema de Dios, que es la humillación. Eso es, hermano. Finanzas es diezmo y ofrenda. Exaltación, humillación. Usted quiere estar tranquilo y dormir a pata suelta. En hebreo se debe decir, a pata suelta, manso y humilde. Y así hay 30 o 50 maneras o sistemas de Dios escritas en su palabra que van a manifestar todo lo que usted anhela. Solamente es cuestión de escudriñar o no faltar a las reuniones para que Dios le hable a su vida y se manifieste todo lo que usted ha soñado para usted y su familia. Sí, Señor. Amén. Juan 11, versículo 20. Y hace calor. Para terminar. Once 20, perdón. Diga, cuando yo entonces Marta, cuando oyó, diga oír. Cuando oyó Marta que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Siguiente. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Siguiente. Mas también sé, diga sé. Eso significa que entendió. O sea, Marta vio y ahora sabía, entonces había entendido. Amén. Que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Primer nivel es oír. Ese es tu primer nivel, oír. Después, haber entendido, porque cuando tú entiendes, sabes. Entonces Marta le dice, mas también sé. Diga, oh, no fui yo por si acaso. Diga, mas también sé. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mas también sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, no, te lo dará. 24. Y aquí afirma, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Yo sé que resucitará. Ella sabía, había entendido, había oído, pero también había entendido. Primer nivel, diga primer nivel. Oír. Segundo nivel. Entender. Entender. Y cuando tú entiendes, sabes. Porque entendiste, tienes la información, lo entendiste, te lo explicaron, lo oíste y lo entendiste. Tú portas una información. Amén. 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Diga, el que cree. Tercer nivel, creer. Creer. Diga al que está a su lado, creer. El que cree en mí, el que cree en lo que yo digo, el que cree en mis palabras, el que cree a mis promesas, el que cree, aunque esté muerto, vivirá. 26. Y todo aquel que vive y cree, diga cree, no morirá eternamente. Y ahí le pregunta a Marta, vamos al siguiente nivel, Marta, vamos al siguiente nivel. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Ese es el siguiente nivel. ¿Crees esto? 39, hijo. Jesús invitando a Marta a pasar a un siguiente nivel de creer.
Por eso la pastora decía, no solamente oidores de la palabra, sino que hacedores de la palabra. Tú tienes que creer para poder hacer, porque tú cuando crees te atreves. Cuando crees te atreves a nuevos desafíos. Jesús le dijo, quitad la piedra a Marta. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya. Señor, hiede ya. Le dijo, Marta, ¿crees esto? Sí, entonces quita la piedra. Entonces quita la piedra, y ahí estamos siempre con nuestros argumentos. Señor, pero hiede ya. Señor, pero es que ya pasó. Yo tenía un sueño, Señor, de que yo iba a formar algo y yo iba a cantar y yo iba a tocar y yo tenía un sueño, pero ese sueño ya no. Porque tú siempre estás con excusas y yo dándole excusas a Dios. Señor, hiede, esto ya pasó. Y el Señor, ¿qué le dije? Porque es de 4 días. Siguiente, 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si ya estás en el tercer nivel, ahora podemos pasar a uno nuevo. No, estoy parafraseando lo que dice ahí. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El oír, el entender, el creer te va a llevar a ver. Póngase de pie. Ayúdame. No, aquí. ¿Cuántos han oído la palabra hoy día? ¿Cuántos han entendido la palabra hoy día? Este es el momento de que puedas creer. Puedas creer, hermano. Puedas creer. Dígale al que está a su lado, debemos creer. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para creer tú tienes que haber oído algo y haber entendido algo. No hay otra manera. No hay otra manera de que tú creas. Tú tienes que haber oído. ¿Por qué usted cree un chisme que le en otra iglesia? En otra iglesia, ¿ya? ¿Por qué en otra iglesia creen los chismes que le contaron? Porque prestan oído. Y eso provoca rupturas. División en la iglesia. Pero tú siempre que crees algo es porque has oído y has entendido. Amén. Y esto tiene 2 polos. Lo bueno y lo malo. Si tú has oído lo malo, entendido lo malo, creído lo malo, vas a ver lo malo. Porque esto lleva un hilo conductor. Pero si tú has oído bien, si has entendido bien, entonces vas a creer para bien. ¿Y qué vas a ver? El bien manifestado en tu vida. El bien manifestado en tu vida. 44 se va. 43 y 44. Marta corrió la piedra porque entendió, porque oyó y porque creyó. Eso es lo que tú tienes que hacer hoy día, correr la piedra que ha impedido que todo lo que Dios ha dicho que está dentro de ti se manifieste hacia afuera. Que el Cristo que está dentro de ti crezca dentro de ti. Y al crecer el Cristo dentro de ti, todo lo que Dios ha dicho de ti se va a manifestar. Porque el Cristo trae incorporado todas las cosas. La Biblia dice que si no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y si a ti se te fue dado el Cristo, se te fueron dadas todas las cosas. Pero tienes que oír bien y tienes que entender que el Señor ya te sanó. Que por las llagas fuiste tú curados. Por su llaga fuiste vosotros. Ya fuiste.
No esté, Señor, sáname. No, comienza a hablar que estás sano. No es, Señor, bendíceme. No, soy un bendecido. Y eso lo manifiesto en que creo. Y cuando creo, comienzo a hacer cosas. Manifiesto que creo. Y cuando creo y manifiesto que creo, puedo llegar a ver. Por eso el Señor le dice: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Qué es lo que ha estado muerto dentro de ti? Solamente tienes que pararte en ese lugar creyendo. ¿Cuáles son tus sueños que han muerto? Los anhelos que han muerto. Las cosas que has dejado de hacer solamente porque no las pudiste ver, por no haber oído bien, ni entendido bien, ni creído. No, es que yo quería ser cantante, pastor. Puedes hacerlo. Párate frente a ese sueño muerto y dile que venga afuera. Que se manifieste. Comienza a hacerlo, corre la piedra. Tú eres el que va a dar fruto. Tú eres el que trae la cosecha. Tú eres el que va a sacarlo de adentro. Eres tú. ¿Cómo? En el oír, en el entender, en el creer, para después poder ver. Te paras creyendo porque has oído una palabra de Dios y has entendido una palabra de Dios. Y hoy te paras frente a ese sueño creyendo que va a resucitar y sabes lo que va a pasar. El 44. Y el que había muerto salió. Diga, salió. Atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Los sueños, ¿cuántos tienen sueños? ¿Cuántos de aquí tienen sueños? Y yo sé que en diferentes áreas nosotros vamos teniendo sueños. En distintas áreas de nuestra vida vamos teniendo sueños. En momentos que, como ya oíste bien y entendiste la palabra, y has venido, y si no la entendiste, vela durante la semana, están en YouTube, ponga ahí Pastor Juan González, Pastor Carlito, Pastor Daniel, y le van a salir. Entonces usted dice: no entendí, también el pastor no fue tan claro. Véala de nuevo, escúchela de nuevo, porque la fe viene por el oír y el oír y el oír constantemente para poder entender. Y cuando la entiende, usted porta una palabra entendida. Entonces se para y comienza a creer. Y cuando usted la cree, la comienza a hablar. Y cuando usted la cree, comienza a actuar. Y cuando usted cree, comienza a hacer cosas que antes no hacía. Entonces usted creía por un auto nuevo y usted dice: hoy escuché, hoy entendí, hoy voy a creer. Va y saca una licencia de conducir por fe. ¿Hasta qué? Y empieza a actuar, a decir, a proclamar: mi auto va a llegar, mi auto va a llegar. Comienza a ahorrar hasta que se manifieste lo que Dios ha dicho que le corresponde a usted. Y usted dice: pero en la Biblia no hay auto. No, pero está todo. Entonces hay autos, hay casas, hay todo lo que usted quiera, según lo que usted decida creer. Hay sanidad, hay restauración de la familia, hay hijos volviendo a sus casas, hay matrimonio en felicidad, hay hijos en la universidad, porque está todo. Porque Él no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no le dará juntamente con Él todas las cosas, hermano? ¡Aleluya! ¿Sabe por qué la Biblia, y este ya es carril mío, no dice auto ni casa? Solo para no limitarlo a usted. Mira, y el que había estado muerto: no, pastor, es que yo lo intenté una vez. Inténtalo de nuevo, porque a lo mejor ese día oíste, pero no entendiste.
Pero hoy día has oído y has entendido. Y a lo mejor no has entendido, pero como durante la semana la predicación sale por internet, tú puedes volver a oírla. Mira qué bendición. Tú puedes volver a oírla para poder entenderla. Y cuando la entiendes, crees. Y cuando crees, lo puedes ver. Porque lo comienzas a hablar, a decretar y comienzas a actuar. Y cuando haces todo eso, hermano, sin duda alguna, tú vas a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús manifestada en todos tus sueños y anhelos. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo declaro esto para tu vida. Mi único anhelo, hermano, lo único que me mueve a estar aquí adelante es ver al Cristo que está dentro de ti, creciendo y manifestado. Porque cuando se manifiesta Cristo, se manifiesta todo. Se manifiesta todo. Ese es lo único que nos mueve con mi esposa, de estar parados aquí y de pasar y sufrir el nervio de una predicación o de estar orando o de estar contigo, de llamarte. Lo único que nos mueve es ver, hermano, en ti. Y en mí también, pero también en ti, manifestado lo que Dios dijo, lo que Dios habló de ti, tus sueños cumplidos. No hay otro anhelo en mi corazón que ver tus sueños cumplidos. Por eso me paro semana tras semana en este lugar para hablarte que sí se puede, que así como Dios cumplió mis sueños, también puede cumplir los tuyos, porque este es del Dios que te hablo, un Dios glorioso, un Dios maravilloso, que quiere expresar su amor en ti. Aleluya. Gracias, Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque ahora no solo somos oidores, Señor. Tú has hablado en tu palabra. Y hoy día no solamente queremos ser oidores, pararnos o sentarnos en este lugar a oírte. No, queremos entenderte. Y queremos hacernos preguntas. Y queremos juntarnos contigo, Señor, a preguntarte, Señor, de lo que tú has hablado. Y cómo es esto, y por qué es aquello, y por qué no me da resultado. Eso es lo que necesitamos como iglesia, Señor. Las respuestas a nuestras preguntas para poder entender. Y que el malo nunca más arrebate lo que fue sembrado en nuestro corazón. Porque el que oye y entiende la palabra, ese da fruto. Y ese trae la cosecha al 100, al 70 y al 30%. De esos queremos ser. No solamente los que han oído y tienen algo ahí que han oído y que nunca entendieron. Porque si hubiésemos entendido, Señor, ya lo hubiésemos manifestado. Por eso hoy día nos presentamos delante de ti como personas que hoy por primera vez van a entender. Y si no hemos entendido hoy, vamos a querer entender. Y vamos a buscar entender. Vamos a seguir oyendo y oyendo y oyendo hasta entender para poder creer. Y cuando podamos creer, vamos a verte, Señor. Vamos a verte, Señor. Vamos a ver tu gloria, tu reflejo, tu todo en nuestras vidas. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero orar por todos los que estamos aquí, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento, para que tú puedas renovar nuestro entendimiento. Y ya no solamente es oír y salir corriendo a contarle a otros lo que hemos oído, sino mostrar a otros que lo que oímos nos dio resultado en nuestra vida. Sí, Señor, eso es lo que queremos. Mostrar que lo que hemos oído lo hemos entendido y se ha manifestado en nosotros. No como un verbo solamente, sino hecho carne. Gracia manifestada en verdad, Señor, para ti, Dios. Aleluya, Señor. Ya no somos más la iglesia perdedora
Hoy día somos una iglesia triunfante porque hemos entendido y hemos creído. Y vamos a ver, Señor, y vamos a ver la cosecha abundante que tú nos has prometido. El avivamiento para esta nación y todo lo que tú has dicho. Gente viniendo sobrenaturalmente a la iglesia. Gente postrándose en este lugar, aceptándote a ti como su Señor y Salvador. ¡Aleluya! Gracias, Señor.